Ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto y sobre todo historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. 500 años de historia en común, don Jorge, que nos llevan por todo este periplo de la historia, don Jorge. Periplo. Ayer, el periplo, esa es otra palabreja. A ver, palabreja. ¿Qué significa? Viaje, un viaje, el periplo, viajar, periplo. Es importante. Y también es el como tipo circunscripción, sí, ¿no? ¿Sabe qué? Antes, disculpe que le haya interrumpido, pero creo que va a ser importante que este pequeño veracruzano ilustrado sirva para que los jóvenes que nos están escuchando puedan superar la barrera de las 30 palabras que hablan al día. Y lo digo de manera seria, ya, de veras, en serio. Y que para decir que no es con K, ¿no? Ajá, o sea, es o que te quiero mucho, TQM, ¿no? Entonces creo que es importante que programas como estos y con el apoyo de las autoridades vayamos de la mano para que los jóvenes tengan los futuros profesionistas, y yo lo digo por mi hija, ¿no? Que lo veo, que está haciendo tarea, que hacemos tarea, que creo que me voy a graduar con ella, y que me da mucho gusto ver que los jóvenes hagan esa lucha por poderse expresar con propiedad. Entonces vamos a invitar a que los jóvenes, vamos a ver qué podemos hacer con ayuda de algún patrocinador para que se incentiven y, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar una palabra nueva cada día, ¿verdad, Diego? Periplo, por ejemplo. Periplo que iniciamos en el Río de la Plata y lo terminamos en La Palma. Es un periplo. Ese es un periplo, ¿no? Un viaje, un recorrido, ¿no? Sí. Y que luego se vuelve incluso... Periplo bohemio, ¿no? Dale. Pero hoy es miércoles. No, hoy no se vale, pero bueno, aguanta. Bueno, miércoles de La Palma, sí puede ser. Miércoles de La Palma. Sí, hoy es muy buena botada ahí con nuestro muy buen amigo Pepe Martínez en La Palma, que un saludo es muy un muy buen al restaurante. Club de allá de los muchachos. Oye, pero no hablando de esto, de lo del periplo y de esto que decías, lo que te decía yo de sobre todo historia en común, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, porque el día de ayer estuve en una reunido con varios amigos, buenos amigos, y salió este tema. Sale el tema y sobre todo uno de ellos empezó a comentar, sí, no había un tema de discusión, sino simplemente era un tema de que hay algunos grupos que se rasgan las vestiduras de que cómo vamos a festejar a los españoles, la llegada de los españoles que nos conquistaron y mancillaron nuestra dignidad y pues no éramos ni mexicanos. No existía México. No existía México, entonces insistir en esta parte, realmente no existía México, eran diferentes etnias, grupos indígenas, sojuzgados la mayor parte de ellos, menos los tlaxcaltecas, por los mexicas, y los chichimecas, ¿no? Bueno, esos los chichimecas estaban ya, porque estaban más al norte, que ya ni llegaban, vaya, ¿no? Eran bárbaros y estaban prácticamente allá en la zona de Chihuahua, ¿no? Pero fuera de esto, todos los que sí estaban acá en la meseta central y en el sureste, quitando a los mayas, ¿no? Porque aparte los mayas fueron antes y bueno, ya luego lo que se queda de los mayas, el rescoldo de los mayas, pues también eran muy bravos, ¿no? Y eso sí, pues prácticamente no estaban, no había tanta... La diferencia estaba en que había grupos sedentarios y grupos nómadas. A ver, Diego, ahí viene otro. Nómada, pero esa no es tan palabreja, vaya, es un término ya más... A ver, ¿qué es un nómada? Exactamente, mira, no, sí sabe. Y el sedentario es el que se encuentra ya en un lugar. Exacto. Entonces estos grupos que construyeron civilizaciones se volvieron sedentarios gracias a la industria, bueno, no la industria, a la agricultura y a la ganadería, bueno, entre palabras, porque bueno, a la domesticación de animales, porque sí había gallinas y pollos. Por cierto, le vuelvo a interrumpir porque me acabo de ver un programa de La Ruta de la Garnacha, se llama, por cierto, donde muestran que en Tuxpan, un saludo, llegamos a Tuxpan. Por internet, en frecuencia radial no. Bueno, resulta que en Tuxpan, en el se llama el Deportivo, creo, o el Atleta, el restaurancito, hay unas tortas de cuerito, ¿no, Jorge? Y me gusta decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque es parte de la cultura que cada región en Veracruz pues nos proporciona. Parte del Zacahuil, creo que es el único lugar donde dan tortas, como si fuera una torta, ¿sí? Con su queso y su tomatito y todo, pero de cuerito, don Jorge. Y ahí le insistió el muchacho, bueno, se vale de que si nosotros en Ciudad de México le metemos al pan un tamal, ustedes le pueden meter un cuerito, sí, dice, es válido. Pues, pero no solo eso, sino que Tuxpan también representa en la parte norte
de nuestro estado, pues una riqueza muy importante. Entonces, a través de internet, un saludo muy afectuoso para nuestros amigos de Tuxpan, y vamos a tener que ir a ver eso de las tortas de... ¿Cómo se llama? De cuerito. ¿Está entre el atleta o el... No, ¿cómo se llaman las tortas de cuerito? Torta de cuerito, que son únicas ahí. Oye, está bueno eso. Y ahora que dices de la garnacha, aquí sí nos escuchan, les mandamos un abrazo muy fuerte. Claro, a todos los amigos de Rinconada que... No sé si decir lamentablemente o no, pero en el momento cuando se hace el libramiento precisamente de Rinconada, pues a muchos amigos que tienen estos negocios que son deliciosas las garnachas en Rinconada, pues sí les mermó un poco. Yo hice un artículo, se llama Rinconada Vive, porque la verdad la gente se sigue yendo por la carretera vieja, precisamente para disfrutar en algunos de estos restaurantes de las garnachas. De hecho hay se me olvidó el nombre del restaurante, pero hay uno que hace... es que hay miles, todo el paso son restaurantes de garnachas. Del agave, hace, pues no es tequila porque es denominación de origen, pero es la bebida similar al tequila. Fíjate, ¿no? Muy rico. Y también otro punto, también a los amigos de Cerro Gordo, también, bueno, Cerro Gordo, que tú, el parador, donde usted me llevó una vez. Ahí, que se come buenísimo, el asadero Cerro Gordo, que se come delicioso, la cecina. Creo que se llama Aquí es mi tierra, ese de Rinconada. Pero no bueno, ¿a qué vamos con todo esto? ¿A qué vamos con todo esto? No estamos dispersos ni crean que estamos aquí divagando, no. ¿A qué vamos con todo esto? Todo esto es parte de una cultura, de una fusión. Así es. Que es la cultura en común. A eso es a lo que vamos, la historia en común que tenemos desde hace 500 años. A esto hemos llegado, ¿no? De entrada aquí no había cerdos. Pues no. No, entonces esas tortas de cuerito no hubieran existido si no llegaban los españoles. Así es. A eso es al punto. Y el pan como tal tampoco, porque era la tortilla. Exacto, se comía todo con base de maíz. Toda esta riqueza del mestizaje, precisamente en lo que usted y regresando al tema de las rasgaduras de vestiduras, pues tenemos que analizar que es un hecho histórico difícil, de reconciliación. Creo que volvemos a la palabra clave en todo este momento histórico en nuestro país. La reconciliación histórica debe de anteceder a esta reconciliación que se hace en términos políticos, porque si no tenemos una reconciliación histórica con nuestro pasado, pues no podemos acceder a un futuro. Entonces creo que estas palabras deben de llegar a las personas, a nuestros legisladores, a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para que reflexionemos precisamente que necesitamos, sí, la figura de Hernán Cortés. ¿Quién fue exactamente Hernán Cortés? De hecho, ahorita en la Universidad Cristóbal Colón, que le mando un saludo muy afectuoso al padre Manuel Azum y José Manuel Azum, claro, al equipo, un abrazo al fuerte. equipo que haya tenido a bien organizar. A los que no nos invitaron, eso ya no me duele, pero ¿a los buenos o a los malos? A los buenos. Pero a los buenos, el caso es que esto es lo importante de reflexionar. La figura cortesiana, o sea, Hernán Cortés, que Grijalva, lo estamos dejando de lado, que es el que realmente viene y manda toda la información de lo que existe aquí. La figura tanto de Moctezuma como de Cuauhtémoc, creo que son muy importantes, tenemos que analizarlas, porque hasta Fray Bartolomé de las Casas y todo el derecho indiano, los reyes, o sea, si no nos detenemos a pensar en todo este proceso histórico y qué acontecía en Europa que nos vino a perjudicar, porque del oro que precisamente salía de aquí se pagaron las deudas y las guerras que había en Europa. Entonces creo que estamos muy unidos a Europa. Creo que tenemos mucho de estos 500 años de historia en común, y muestra de eso es lo que estamos platicando. Precisamente no es una divagación, sino que garnachas, tostadas, cueritos, todo es parte de esta tradición culinaria de casi 500 años. Mira, la fusión, a ver, voy a poner un ejemplo, para que vean esta fusión, esta historia en común de una garnacha. O sea, la garnacha lo representa muy bien. Está la base, que es la tortilla, que es la cultura indígena, cultura, en este caso, pues indígena, porque tomate, cultura indígena. Ajá, y la res, la carnita. Y la res, bueno, pues eso ya vino de los españoles. Pues está muy y incluso hay otros que le ponen carne de cerdo, ¿no? Así de cebrada de cerdo. Esa la trajeron los españoles, no había antes aquí. Entonces hay una fusión. La cebolla europea.
europea. La cebolla es europea. Entonces ahí está toda la fusión. Somos una historia en común. No hay que rasgarse las vestiduras por eso, ni pensar es que nos conquistaron y todo. Mancillaron nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pues el que quiera ser caníbal, pues que le entre, ¿no? Y el que quiera llegar y abrirle el corazón a alguien así, sacarlo para ofrendárselo a los dioses, pues también que lo siga haciendo. A mí ¿no? me han arrancado el corazón varias veces, mejor. Vámonos a un corte. Nos vamos a ir al primer corte. Vamos a regresar. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Por favor, no sales con esas cosas. No, pero... digo, seamos serios. El otro día le escuché, seamos serios. Seamos serios, ¿no? Estoy hablando de una cosa, aparte dramática, que era todos esos sacrificios humanos. No los quieren de regreso. No, estás hablando de temas de que te el corazón. ¿Sí? Bueno, nos vamos al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. En Instagram, Nación Veracruz, Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae esta sección de Historia en Común. Estamos hablando hoy, precisamente, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, y ya nos dimos a la tarea, ya hablamos aquí con nuestra productora, con Gladys Pérez, y todo el equipo de Nación Veracruz, 500 años y más, que son muchos los que están haciendo toda esta labor también de documentación, de estar checando muy bien todos los datos históricos que les aportamos, de hacer una comparativa. Vamos a hacer una tabla comparativa y por un lado vamos a estar mostrando qué son los productos nativos de aquí de México, en este caso, bueno, lo que era América, en este específico caso, cuando llegan los españoles, pues no era México, ¿no? En estas tierras, pues. ¿Qué era lo que había aquí? Que llegó un punto donde se fue también tanto Europa, y actualmente ya es un producto de consumo mundial, como al revés, ¿qué trajeron los españoles que no había en estas tierras y que a la vez, pues ya nosotros consumimos diariamente, para tenerlo en cuenta y no caer en puntos donde digan, no, es que, como lo estabas comentando, es que en tiempos ancestrales, ¿no? En las comunidades indígenas aquí en México se degustaban, ¿no? La carne de cerdo, ¿no? La carne de res, ¿no? De res, y se comían la barbacoa, ¿no? Ya había la barbacoa. La barbacoa era precisamente hecha muchas veces con humanos. Pero se hacía, pero con carne humana. El tamal, ¿no? Por ejemplo. El tamal se hacía con carne humana. Eso es cierto, no crean que estamos echando rollo ni nada. Hay que documentarse bien en los textos. Vamos a también a pasar todos estos textos donde pueden ir documentando cuál era todas estas tradiciones también de las culturas indígenas, ¿no? Y para también tener en contexto eso. Y lo que nosotros enviamos a Europa. Sí, ejemplo, no, claro. Todos pensarían en una pizza sin tomate, no la visualizas. Y el tomatl, es el que enviamos nosotros a Europa. El tabaco, sí, son parte de todas estas riquezas y de frutas, legumbres. Y bueno, nosotros teníamos nuestros propios, por decirlo así, nuestros propios animalitos, nuestra ganadería. Pues se utilizaba el venado, el jabalí, los choloscuincles. En los perritos no pensarías en comerte un choloscuincle. Hay culturas que sí. Mira, yo insisto. Lo único que no se comen de 4 patas son las mesas, pero bueno, pero también se comen a los perritos. Mira, yo insisto, y no es un tema de hacer alaraca ni nada, es simplemente conocerlo y reconocerlo y saber qué fue. El tema, pues, ¿quién va a pensar en comerse un ser humano? ¿No? Sí, o sea, entonces... y ojo, no estamos en contra del por eso mundo digo, indigenista ni nada por el estilo. No, que eran. Tenemos que hablar de sus prácticas. Esta reconciliación. A ver, todos tenemos el tío que siempre echa a perder una fiesta, ¿no? O la tía. Entonces, no por eso deja de ser tu tío. Y quiero hacerlo esto no en broma, sino por como hacer un comparativo. Entonces, en nuestra historia tenemos precisamente hechos que a lo mejor no nos sentimos muy orgullosos. Por ejemplo, Hernán Cortés, sabemos que pues, en su ambición comete actos en contra de la ley. De hecho, insisto en que los amigos puedan ver en Claro Video esta serie de Carlos Rey Emperador. Viene muy bien documentado
claro, con algunas desfases, pero viene documentado hasta las entrevistas ya que tuvo Hernán Cortés con el emperador, donde se enfrentan precisamente por esta omisión que tiene Hernán Cortés, pero que llena de oro Europa. Bueno, ese es uno. Entonces, tenemos a este tío Hernán Cortés. También tenemos a un Moctezuma, porque hay que tenía sojuzgado a gran parte de los territorios de la meseta central, y no en buena onda, y no así de que, oye, era sojuzgado, no de que, a ver, nada más me vas a dar estos eran prácticamente sus esclavos, no me tienes que dar hijos, me tienes, lo que hablábamos de esta pirámide hecha de cráneos, que ya se me fue otra vez el nombre, pero que Gladys me lo tiene ahí a la mano, que era de los de todos los prisioneros, sí, que se encontraron ya los restos ahí en los hallazgos que ha habido en el Templo Mayor, y cómo fue que él no prevé precisamente y tiene miedo, y toda esta reflexión que hay que hacer de este mundo, en esta cosmogonía en la cual él piensa que son los enviados de Quetzalcóatl, y que Cuauhtémoc poco va a poder hacer, porque ya en ese momento Tenochtitlan está rodeada no solamente por españoles, don Jorge, y es ahí donde debemos de dejar de rasgarnos las vestiduras, no solo mismo Jicotenca le estaba luchando las contra caltecas, los totonacos y la misma gente de la zona lacustre de la actual Ciudad de México, que se aliaron algunos pueblos ya en contra de Tenochtitlan. Entonces, si no hacemos esa reflexión, si no decimos vamos a reconciliar, no hay Malinche, no hay esta traidora que todos suponen, porque para empezar doña Marina pues, no era mexica, pues, pertenecía a la zona de Veracruz, a la actual Veracruz. Ella era parte de estos tributos que se le entregaron a Hernán Cortés. Entonces tenemos que hacer esa reflexión para llegar a Miguel Hidalgo. ¿Qué fue exactamente lo que Miguel Hidalgo quería? Si la independencia o no. ¿Qué era lo que quería Allende? Fíjate, vamos a ese punto. Mira, fíjate que eso no la gente no lo tiene claro. Muchos no tenemos claro cuál era el objetivo de la independencia. No era independizarse de los españoles, ¿no? No, pues era simple, llanamente que regresara el deseado, que así se le llamó al rey Fernando VII, y mantener las cosas como se encontraban, con los privilegios que tenían estas personas, los pensantes, no porque el pueblo no pensara, sino porque los que tenían acceso a este nivel cultural eran precisamente el clero. En aquel entonces ya habían expulsado a los jesuitas, y Miguel Hidalgo había formado parte no había llegado a ordenarse, por eso no lo expulsaron, pero había estado en el seminario jesuita. Y figuras militares, que si nos ponemos a analizar a las figuras militares, casi ninguno había estado en un colegio militar. Habían sido comerciantes, Allende había sido comerciante, Iturbide comerciante. Se habían metido a militares, pues ahora sí, para defender sus privilegios. Entonces, en esta historia de privilegios y en esta historia de reconciliación histórica, tenemos que pensar precisamente en esas etapas de nuestra historia para evitar precisamente. Ahora creo que en octubre va a salir una serie sobre el 2 de octubre. Vemos ya figuras claves como don Fernando Gutiérrez Barrios, que nos había tocado ese tema. Vemos figuras como Díaz Ordaz, como Luis Echeverría. Creo que estamos en este siglo de la tecnología, del acceso a la información y a los datos, pero que debemos precisamente de acrecentar este conocimiento en beneficio de nuestra comunidad, y en este caso de nuestro ser veracruzano, ¿no? De nuestra veracruzanidad. Y bueno, son 500 años y no nos alcanzaría el programa, ni ni muchos otros más, para precisamente tocar todo este tema desde la llegada de los españoles, lo previo, la época precolombina, por supuesto, pasar por la insurgencia, por la etapa de conciliación, la reforma. No se puede entender México si no entiendes todos esos procesos, el porfiriato, la revolución, esta lucha de caudillos, don Jorge, que ninguno estaba así como que México, porque el ejemplo más claro es Veracruz 1914. En vez de que la patria se haya unido para ayudar a Veracruz, todos estaban peleando sus
sus intereses, eran y sus ahí intereses nos dejaron. políticos, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar estos temas. Mucho que reflexionar, les dejamos la reflexión del chocolate, ¿no? ¿Chocolate? Así nada más, el chocolate, ¿no? Bueno, vamos a dejarla Cuando como te comas tal. un chocolate, piensa que el chocolate Hay que netamente... a ver, es la reflexión, hay que dejarlo de tarea. Eso ya lo vamos a estar platicando para el próximo Nación Veracruz 500 años y más, porque nos vamos, Miguel Salvador Rodríguez. Pues sí, y pues hablar rápidamente del homenaje luctuoso de hace 33 años, un 19 de septiembre, pero de 1985, México se vestía de luto, ahora sí, por toda esta situación del temblor tan terrible que sufrimos. Y bueno, el año pasado. Y el año pasado. Entonces, debemos de prepararnos, no nada más pasó y al año siguiente hacemos todas las simulacros, debemos de continuar preparándonos precisamente porque la historia nos demuestra que así como los hombres cambian, pues la tierra se mueve. Y también, haciendo esta misma reflexión, es no únicamente llegar a los simulacros, como bien lo dices, ni tampoco hacer el simulacro de que somos buenos, ¿no? Hay que hacer real el tener este sentido de fraternidad, de ayuda, de solidaridad hacia los demás, hacia el hermano, hacia el que tienes junto, porque todos somos, antes de ser mexicanos, antes de ser veracruzanos, antes de ser lo que quieran, somos seres humanos y nos dedicamos a eso, a ser seres humanos, y como y por tal debemos de comportarnos así. Tener este sentido de fraternidad nos lleva a tener una mejor sociedad y sobre todo poder convivir con mayor armonía. Así se puede, y no es ni moralismo ni tampoco es un tema idealista ni utópico. Simplemente es un tema de voluntad, de quererlo hacer. Ese Veracruz que queremos. Y ese es el Veracruz que queremos. Efectivamente, Miguel, nos vamos. Nos escuchamos el viernes. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Estuvimos en producción, Diego Hernández en cámara, Gladys Pérez, nuestra productora, Julio César Valdivieso en controles. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, páselo muy bien. Cadena Más Latina, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.